Hola hermanos, hoy vamos a revisar la reflexión de Primera de Pedro capítulo 2 y quiero comenzar con eh, hablándoles de que Pedro estaba exhortando en esta parte de su epístola a estas iglesias de lo que hoy es Turquía, que platicábamos en la reflexión anterior, y inicia el capítulo 2 exhortándolos, pidiéndoles que se comporten de cierta manera. Vamos a darle lectura desde el verso 1 hasta el verso 3. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y esto es súper importante porque aquí nos está exhortando a tener un crecimiento, pero ¿cómo? Por medio de la lectura, del estudio, de la meditación en la palabra de Dios. Entonces, ahí es como el camino que nosotros tenemos que seguir, la guía, estudiar, meditar, escudriñar la palabra de Dios, que nos va a dar crecimiento. Y al final se me hace muy importante que dice, si es que han probado la bondad del Señor. Eso quiere decir que hay algunos que van a la iglesia o que dicen ser cristianos y no son del Señor Jesucristo. Entonces es importante para cualquiera de nosotros. Más abajo, el apóstol Pedro eh, recuerda el Antiguo Testamento y dice así, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Aquí está hablando de la parte de los cristianos que sí son de Cristo. Y después dice, este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen. Y aquí no solo es una advertencia, sino es un hecho. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular, se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Al final, hermanos, va a venir un juicio para los que no crean. Entonces, hay que estar con temor y temblor ante el Dios Todopoderoso. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Así continúa el verso 8 de este capítulo 2. Y para ello estaban predestinados. Entonces, también hay que entender que aquellos que no crean están predestinados para condenación eterna y Dios ya sabe quiénes son. Entonces, alabado sea nuestro Dios omnisciente, todopoderoso también. Pero ustedes, nosotros, somos linaje escogido, perdón, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las verdades, las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es súper importante. Yo creo que todos deberíamos tener en claro a qué somos llamados. Ya como pueblo escogido por Dios, siendo injertados en su pueblo como hijos adoptivos por medio de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, hemos ido a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que los llamó, que nos llamó a nosotros, de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros andábamos en tinieblas, hermanos, eso nos queda claro. Creo que en la reflexión pasada lo revisamos y en esta reflexión nos dejan en claro, en este capítulo nos dejan en claro Pedro que fuimos sacados de ahí y nos llevaron a la luz. Él nos llevó, Cristo nos llevó a su luz admirable. Y eso es de lo que hay que hablar, de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos llamó, ¿no? Para proclamar sus virtudes, su grandeza, su poder, todo lo que es Cristo. Y más adelante cambia un poco, sigue dentro de la misma línea, pero cambia un poco el tema y habla de la conducta de los creyentes en el mundo. Y aquí hace un ruego a sus hermanos. Ya venimos hablando de que le pone cuidado, o sea, les dice, ¿saben qué? Tengan cuidado con los que dicen que son, pero no son. Y te va dando pistas de cómo te puedes dar cuenta de que sí o que no. O sea, quiere la palabra de Dios como esa leche necesaria para su crecimiento. Si no, pues vamos a exhortarlo, vamos a hablar con él. ¿Por qué? Porque debería de estar ahí para crecer. Debería de querer con todas sus fuerzas conocer más.
de su Señor y Salvador. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues por medio de la palabra. Y cómo también va a andar conforme a su palabra, obedeciéndola. Y por eso dice, pues ellos tropiezan, los que no creen, porque son desobedientes a la palabra, ¿no? O realmente no crees porque eres desobediente, sino cómo sostienes que que crees si no eres obediente. Y también para todos aquellos que ni siquiera se dicen ser cristianos, pero aquí está hablando específicamente de los hermanos. Entonces, así es como nosotros pudiéramos diferenciar quién sí y quién no. No podemos afirmar, no podemos ser como, ¿por qué? Porque hay alguien que se puede deslizar y Dios, si realmente ese es su rebaño, volverlo al camino. Sin embargo, por eso nos toca a nosotros ser eh, luz y sal. O sea, hay que exhortar a los hermanos, aconsejar a los hermanos o utilizar la palabra de Dios, no lo que nosotros creamos, sino toda palabra, toda escritura es útil para redarguir, instruir, corregir y enseñar en justicia. Entonces dice, amados, les ruego que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, porque sabe que la carne es débil. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, irreprochable. Es súper importante porque, pues, nos pudiéramos dejar llevar por la gente que hace el mal y nosotros decirle, no, no pasa nada, ¿no? O ser partícipes incluso, que sería peor. No hagamos eso. A fin de que a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Digan, sí, sí es cierto, tú eres grande. Porque tú les cambiaste su manera de pensar, tú les cambiaste su manera de vivir. Ellos renunciaron a sus pecados por ti, porque tú fuiste el que lo hizo, ellos pues no hicieron nada. Sí, solo creyeron, pero creyeron porque tú los habías llamado y predestinado. Entonces tú eres el poderoso. Y por último dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. Aquí, en esta parte, habla del sometimiento por causa del Señor Jesucristo a toda institución humana. Entonces, no podemos andar hablando mal de nuestros gobernantes, sino todo lo contrario. Como buenos siervos de Cristo, nosotros, como dice aquí, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios, honren a todos, amen a los hermanos, teman al Señor y honren al Rey, pero por causa del Señor. O sea, sométanse por causa del Señor. Eso es importante, ¿no? Si algún gobernante nos dice algo que vaya en contra de la palabra de Dios, pues eso no, porque el Señor está por sobre todos. Sin embargo, si nos toca pagar impuestos, pues hay que pagar, ¿no? Entonces ese es como el ejemplo claro que nosotros tenemos que eh, dar, someternos por causa del Señor a toda institución humana, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra del mismo Señor. Y cierra el capítulo 2 poniéndonos a Cristo como siervo, porque entre nosotros nos podemos exhortar, pero tenemos que o buscar ser a imagen de Cristo, cómo Él se comportó, cómo Él nos vino aquí a demostrar su humildad, su amor por nosotros, por el prójimo. Todo eso nosotros lo tenemos que llevar a la práctica, buscando siempre su honra y su gloria. Entonces, que Él sea el modelo, no nosotros, que Él sea el modelo. Dice, sujétense a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos, eso es importante, no solo a los que nos caen bien, sino también a los que son insoportables. Es que habla de algo muy hermoso. Hermoso porque conocemos la historia de nuestro Señor Jesucristo y sabemos que Él, aunque la gente lo maltrató, nosotros fuimos partícipes porque pusimos nuestro pecado, nosotros fuimos por quienes Él fue crucificado. Él murió por nuestros pecados. Él no respondió con lo mismo que le hicieron, sino puso la otra mejilla. Es importante y es muy complicado llevarlo a la práctica en un mundo como el de hoy en día. Y yo creo que siempre lo ha sido. Pero hoy más porque pues hoy está más permitido
oye, estás afectando mis derechos, pero es importante que veamos a través de los ojos, que nos pongamos las gafas de Cristo, no nuestras gafas, con nuestras preconcepciones y nuestros sesgos. Es importante, hermanos. Dice que él no cometió pecado ni engaño alguno, se halló en su boca. Y, que, y a él cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Se encomendaba al Padre. Así hay que hacerlo nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante, es un ejemplo del día a día que sí es aplicable. Toda la Biblia, muchas cosas son más fáciles de discernir cómo aplicarlas en nuestra vida, pero esto es sumamente aplicable porque todos nos encontramos no solamente con jefes, sino con cualquier persona que quizá no haga mucho empate con nosotros y podamos ahí demostrar lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros debemos de dar amor porque Cristo ya nos amó. Eso debería de brotar de nuestro interior, porque Cristo ya nos llenó con su espíritu. Entonces, importante. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, estoy en el verso 24, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Y entonces aquí, de nuevo, no está hablando de aquellos que se deslizan bueno, ellos nunca fueron salvos, porque el que es salvo regresa, retorna. Está hablando de los hermanos. Es importante leer la Biblia en el contexto en el que está escrita y cómo nosotros de ahí podemos extraer eh, las enseñanzas. Entonces aquí se está dirigiendo a los hermanos verdaderos en Cristo Jesús. Por ellos eh, hizo Cristo todo esto y andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. La paz sea con ustedes. La paz de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en la siguiente reflexión. Que tengan bonita tarde.